Urantia Colombia te da la bienvenida al estudio de la quinta revelación, el libro de Urantia. Buenas noches a todos y todas. Isabelita nos va a hacer un pequeño resumen, como vamos a retomar hoy el prólogo. Nos va a hacer un pequeño resumen de lo que hasta donde vamos del prólogo, que es las sesiones uno y 2. Y entonces continuaríamos con la lectura de la sesión 3. Entonces, en el prólogo, es sorprendente que en la introducción del prólogo realmente nos hace una gran ubicación en el cosmos, porque allí es donde nos ubica a nuestro planeta dentro de toda esta realidad que es la que se está desarrollando como el proyecto Tiempo y Espacio. Y esa ampliación cósmica que nos hace a la mente nos permite mayor percepción espiritual, que son los dos propósitos realmente del libro. Y nos dice que nuestro planeta está ubicado, que además que nos dice que se llama Urantia, y prácticamente es en el libro de Urantia en donde nos damos cuenta de cómo estamos tan mal informados que hasta desconocíamos el auténtico nombre o original nombre de nuestro planeta. Y nos dice que hacemos parte, por supuesto, de un sistema local cuya capital es Jerusalén. Ese sistema local se llama Satania, y Satania tan solo es uno de los 100 sistemas locales que conforman una constelación que se llama Norlatiandret, cuya capital es Edentia, y Norlatiandret tan solo es una de las 100 constelaciones que conforman el universo local de Nevadón, cuya capital es Salvington, y desde Salvington quien gobierna todo Nevadón se llama Cristo Miguel de Nevadón, la misma personalidad que se encarnará aquí como Jesús de Nazaret. Pero Nevadón tan solo es uno de los 100 universos locales que constituyen todo el superuniverso de Orbontón, que es el séptimo creado dentro de este gran cosmos que les mostré al comienzo. Y Orbontón tiene como capital Ubersa, y es desde Ubersa que vino hasta Urantia la comisión de 33 personalidades. Algunas son divinas, otras son espirituales. También hay otras personas, otros que son solo espíritu, quienes entregaron el contenido del libro de Urantia para que nosotros podamos disfrutar. Todo esto que se conforma con los 7 superuniversos, del cual Orbontón es el séptimo y último creado, a imagen de la Trinidad paradisíaca, todos estos 7 superuniversos conforman los mundos del tiempo y del espacio y rodean una creación central que se llama universo central de Abona. Y a todo ello se le conoce con el nombre de Gran Universo. Yo estoy dando saltos gigantescos porque es tan solo una síntesis. El gran universo, unido a 4 círculos exteriores, conforman el universo maestro o modelo, que en este momento el universo maestro tan solo ocupa el 30% de todo el espacio. Cuando esto logre la perfección que el Padre ha designado, entonces se copiará este modelo en el resto del espacio. Para ello nos invitan a nosotros a trabajar desde Urantia, que queda como por aquí, a avanzar en nuestro desarrollo espiritual, entrar al paraíso, llegar incluso entrar al universo central, llegar al paraíso y allí ingresar al séptimo nivel de espiritualidad, o sea, ser parte del cuerpo de finalidad para poder ir posteriormente a estos círculos, ayudar a hacer una nueva creación, así como los hijos paradisíacos como Miguel de Nevadón vienen aquí a hacer un universo local, que es la mínima unidad de creación que existe. Toda esta preparación que nos dan es con ese propósito, que logremos ascender de tal manera que logremos ir a estos círculos a ayudar con nuevas creaciones. Esa es lo que nos habla como en grandes pasos la primera parte del prólogo, que es la introducción, porque en la parte número 1 ya nos hablaron fue de la deidad y de la divinidad
para que podamos entender que hay muchas realidades que nosotros desconocemos, pero no porque las desconozcamos no existan o no tengan nada que ver con nosotros. Al contrario, tenemos todo que ver con todo lo que existe actualmente en lo que conocemos como cosmos, que sería todo esto. En la segunda parte, que fue la última que leímos el 20 de agosto, ya vimos la tercera que se llamó Dios. Y aquí nos hablaron cosas absolutamente desconocidas para nosotros sobre el Dios. Nos dice que de esa deidad que primero nos hablaron, emanan personalidades y esas personalidades, cuando logran su perfección y salen a la existencia, se llaman Dios. Todo lo que sale y se personaliza de la deidad le denominan Dios. Hoy nos corresponde la tercera parte del prólogo, que tiene como título La primera fuente y centro. ¿Hay alguna pregunta sobre lo expuesto por alguien que quiera aportar? No solo preguntas, sino hacer aportes o ampliaciones. Parece que todos entendieron todo lo que se leyó. Sí, era como un empalme con lo que ya habíamos Vení. estudiado. Y que siempre recomendamos que después de esta jornada de Zoom, la gente vuelva a leer el tema porque se comprende mucho más, ya con los aportes de todos. A mí me ha llamado mucho la atención es que es imposible uno poder recorrer los 7 superuniversos. ¿O será que sí podríamos lograr eso? Porque es que eso me parece tan infinito. Salir de este séptimo y que lo pasen a uno al sexto, hacer todo el recorrido allá, luego al quinto, pues no sé. Te Me- toca ganar el puesto allá en el cuerpo de la finalidad para que puedas ir a los 7 superuniversos. Pero yo creo que uno necesita de buen tiempo para hacer eso. Sí, ya has alcanzado la eternidad porque has alcanzado el paraíso. De pronto será solamente las capitales arquitectónicas, algunas. Como cuando uno va a un país a conocer, es Sí. imposible conocerlo totalmente. Uno va a una Claro. ciudad, dos, tres, pero tiene que vivir allí para poder conocer Bueno, completo. no conoce uno la ciudad misma donde vive. Ni el, Exacto. sí, Salen así barrios es. nuevos, Ah, salen barrios nuevos, sectores nuevos. Y otra ujú. inquietud que se nos plantea acá es, ¿será que en cada superuniverso hay un Edilberto, hay una Isabel, hay una Cristina, hay un Botamusa? Y Si lo miramos, Pero si lo miramos desde la física cuántica, plantea en los multiversos eso, la posibilidad de que sí efectivamente existen muchas versiones de sí mismo, pero Urantia, ese es un tema que no lo toca, ¿cierto? no lo toca. Y hay muchos temas que no toca, porque fue escrito a principios del siglo XX y en ese tiempo todavía no estaba muy desarrollada la física cuántica. La ciencia ha estado muy contenta porque hablan del bosón de Higgs, que es una partícula elemental que junto con el campo de Higgs explica el origen de la masa y en particular las masas subatómicas eh, que fue descubierto en el CERN, que es el acelerador de partículas más grande que existe en el planeta. Y eso fue descubierto en el 2012. Esa partícula elemental es bastante pequeña porque explica el origen pues, de lo que es masa, todo lo que tiene masa, todo lo se llama que pesa. mesotrón, dice Andrés, mesotrón. Pero que nos salimos del tema, volvamos al tema. Listo. Yo quisiera añadir algo ahí con lo que dice J. Musa y lo que decía Gilberto a partir de los imaginarios que aparecen a partir de los desarrollos matemáticos de la física cuántica, donde empiezan a existir las posibilidades de los multiversos. Y entonces aparece la opción de que Edilberto puede aparecer con otro ojo en otro universo, o J. Musa puede aparecer con pelo en otro universo, por ejemplo, ¿no? Hay algo que es claro en el libro de Urantia y que creo que esa posibilidad no la contempla, porque ¿cómo estaría, cuál sería el concepto de la personalidad? El Ajá, hecho de se que perdería. J y Edilberto estuvieran en otro universo, ¿sí? Que es la misma personalidad
Y la pregunta si es la misma personalidad, pues podrían decir que son los mismos, pero si no es la misma personalidad, pues serían diferentes. Que puedan ser parecidos, puede ser, ¿no? Como en última instancia todos somos parecidos. A mí me pasa mucho, no sé si alguna vez les pasó cuando vieron una horda de asiáticos, de japoneses, a mí me parecían todos igualitos. Todavía me Pero parecen igual. Todavía, Y cuando ellos uno nos se ven a acerca, todos nosotros son igualitos diferentes. de indios. sí. Entonces yo creo que en cierta hay semejanza, pero la personalidad hace que haya una individualidad a nivel de cada ser humano, lo cual pienso que no da la posibilidad de que existan dos personas iguales en otro universo, ¿no? Es imaginación, interpretaciones que No realmente es no. válida. Y de hecho, parte de los ejercicios que hay que hacer es justamente ejercicios mentales, planteándonos, por ejemplo, cómo el Padre Universal tendría que fragmentarse en cada una de esas versiones que tenemos en mundos alternos. Claro, claro. Bueno, Pero, Yo, bueno. yo los Ujú. invito a que leamos a ver cómo avanzamos un poquito con todas las realidades. sí, nos va a tocar abrir otro grupo en donde discutamos estos temas, porque la gente llega con muchas inquietudes y no es el momento de pronto. Pero yo de rescatar de todo lo que hablamos en este momentico, lo que dijo Gabriel de que esa posibilidad no está contemplada en el libro Durante, ¿cierto? Entonces, Yo, a lo yo, yo mejor en quiero, la yo quiero, segunda parte del libro Durante nos aclaran esas cosas. no, yo quiero añadirte algo, Normita, y es que hoy en día estamos frente el concepto, la ciencia está avanzando en la medida en que avanza el desarrollo matemático y alrededor de las interpretaciones de las nuevas matemáticas se están interpretando posibles fenómenos que van a aparecer en un futuro. Por ejemplo, los agujeros negros se detectaron o se empezaron a ver la posibilidad en ecuaciones matemáticas antes de que se observaran, ¿no? Y se abrió posibilidades, o sea, a nivel de la matemática existe la posibilidad de que exista todo lo que en nuestra imaginación exista. La pregunta es hasta dónde eso es real o no es real y si realmente existe o no existe. Bueno, gracias, Yo, Gabrielcito. yo quería hacer una cosa. Tengo entendido que nosotros que somos de este universo, no necesariamente en nuestro proceso de evolución vamos a pasar por todos los otros universos. De un universo al otro no pasamos, a no ser que ya estemos en el cuerpo de la finalidad, que pues se Ajá. puede ir a cualquier lado. Pero nosotros mantenemos dentro de nuestro superuniverso. Además está regido por por ejemplo, los espíritus rectores para cada universo. Entonces tenemos un tipo de influencia dentro de este universo. Esa es Sí, Y lo una tenemos, sí. característica que nos va a impregnar toda la vida y entonces, vea, ese es del superuniverso tal, porque mírenlo, tenía que tener ese colorcito. Es- exacto, como si fuera un colorcito y una formita de ser. Sí, Ujú, siempre nos dirán urantianos, porque somos de aquí. sí, Vale, siempre nos dirán, se acabó el agua. siempre nos dirán humanos ascendentes del Mortales. universo número 7. Aguandonteros sí, tenían No, que ser. nos van a decir del planeta de la Cruz. de Bueno, eso, sí. Pero ¿será más que empezamos a leer? ¿Quién quiere leer esa primera parte, por favor? De uno en uno. Arranco yo, arranco, Bueno, arranco, arranco. Numeral 3, prólogo. La primera fuente y centro. Yo me detengo ahí porque esa frase es fundamental, creo que es importantísimo para entender. Sí, fuente, algo de lo cual proviene, y centro, algo hacia lo cual converge. Es como entiendo la palabra fuente y como entiendo la palabra centro. ujú. ¿Sí? La primera fuente, o sea, la primera fuente de lo cual proviene que todo, y a la vez el centro de todo. Sí, es una frase que es una imagen muy, que creo vale la pena cada cual la rumee, la imagine en su cabeza.
la realidad infinita. ¿Sí? Yo me detengo en el libro Durantia, cada palabra, cada frase, cada prólogo está, está estructurado de una manera que tiene como un núcleo, que tiene una serie de palabras que tratan de resumir, de conceptualizar lo que es el significado de ese prólogo, de esa parte. Y creo que está en uno cómo encontrar ese núcleo, esa parte y detenerse en lo que es la definición de esa palabra, de esa frase, para uno poder entender y poder, sí, entender, comprender. mm, y sobre todo es una pregunta que se me ha vuelto muy recurrente cuando leo el libro Durantia. ¿Esto para qué me sirve en la vida? Mucho de qué me sirve en la vida saber, tener esta información. Porque si lo único que me sirve es para creerme de que sé algo, pues sinceramente creo que no me está sirviendo. Si eso no genera en mí una transformación a lo largo de la vida. Entonces, empiezo a leer. La realidad infinita total es existencial. Existencial, ¿qué quiere decir? Que siempre ha existido, ¿no? Siempre ha estado. Que Siempre ha salió a estado la que existencia. No, señor, que salió a la existencia y se mostró. eh, yo no comparto mucho esa opinión, Porque ¿cierto? Porque tú estás partiendo de un comienzo, ¿sí? Cuando tratas de definir la parte de la existencia. Y sí, precisamente creo que en esta misma parte al final, pues sí, ellos aclaran de la importancia de hablar en un término secuencial para lo que somos personas finitas. Para nosotros a veces es necesario entender los fenómenos como algo secuencial, como si tuvieran un comienzo, ¿sí? sí. Pero ¿cómo entender de que hubo algo existencial que siempre ha existido? Existenciales Esto que no fue creado, que simplemente es. Es. es, Sí, No. sí, 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 ya Andrés nos había aclarado eso. sí. No, Y, yo no estoy como y muy de eso, acuerdo. sí, bueno, entonces es total, la realidad infinita total es existencial, siempre ha existido, en 7 fases y como 7 absolutos coordinados, ¿sí? Eh, el concepto de absoluto también es un término que, 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 que- que vale la pena uno tratar de relacionarlo, ¿no? Porque son 7 absolutos, o sea, hay primera fuente, segunda fuente y tercera fuente, que son existenciales. O sea, si son Sí. existenciales, la pregunta que me hago es, ¿cómo pudo haber primera, segunda y tercera si siempre han existido las tres? Ahí es donde hay diferencias Bueno, en bueno, aspectos. pero Por eso para mí Isabelita, el eso no ser lo, y el existir son dos cosas diferentes. Eso no lo aclaran más adelante cuando dicen los reveladores de que ellos tienen que utilizar un lenguaje secuencial para tratar de entender, porque nosotros como mentes finitas, y finitas quiere decir que estamos limitados, que tenemos extremos, por decir algo, ¿cierto? Así lo infinito está dentro de lo finito, ¿sí? Pero sin embargo estamos limitados a nivel de un espacio de tiempo, somos finitos, entonces necesitamos entender las diferentes relaciones de una manera secuencial. Entonces, pues ahí cabe la pregunta, ¿no? Mucho una pregunta para hacerle al revelador, ¿cómo me hablan de primera fuente, segunda, tercera fuente y sin embargo siempre han existido? La isla del paraíso, el absoluto de deidad, el absoluto universal y el absoluto no cualificado. Ujú. Ahí sigo leyendo. Gabriel, Sí,
primera, segunda y tercera no se refiere necesariamente al orden temporal, sino al orden de origen, por Sí, fuera del tiempo. En el tiempo, nosotros vemos a las causas y a los efectos ordenados temporalmente. Primero es la causa y después es el efecto. Pero por fuera del tiempo puede haber causas y efectos sin necesidad de pensar en tiempo, aunque eso no es fácil para es nosotros. que No, en la de por eternidad sí, infinidad no existe, no existe en la eternidad infinidad el tiempo ni el espacio. Solo existe en este proyecto que está desarrollando el Padre y que en este momento solo está contenido en los 7 superuniversos. Sí existe el tiempo y el espacio. Y nosotros como seres finitos estamos afectados tanto por el tiempo como por el espacio. Y estos 7 absolutos que están mostrándonos se mostraron, salieron a la existencia en el universo central para el desarrollo de este proyecto. Recuerden que en alguna parte del prólogo dice que el Dios Padre arrancó, creo, de las cadenas de la infinidad, el libre albedrío, el yo soy, y apareció el yo soy. Es una teoría que se crearon ellos para que nosotros podamos entender de alguna manera la manifestación de la personalidad del Padre. Pero ¿quién es el Padre? Es la personificación del infinito. Bueno, Les me tengo salí esto. esta, les tengo no, esta pero cita mire, para que la leamos, donde dice que existencial son seres de existencia eterna, pasada, presente y futura. Entonces de ahí es que nosotros decimos que siempre han existido y porque no tienen pues un lugar en el tiempo exacto en el que han aparecido. Lo que pasa es que lo existencial tiene manifestaciones dentro del tiempo y por fuera del tiempo. Entonces, si lo quieres ver desde el punto de vista del tiempo, te tienes que referir a lo existencial, como ponías la cita. Ujú. Desde nuestro punto de vista, diríamos, es algo que siempre ha sido, es y siempre Será. será, que no tuvo principio. Así es Ujú. como el existencial, digamos, se proyecta dentro del tiempo y el espacio. Pero cuando estemos por fuera del tiempo y el espacio, o sea, cuando estemos en el paraíso, de todas maneras, los existenciales también estarán ahí presentes y ahí no puedes usar pasado, presente, futuro, simplemente Eterno es, presente. es sin principio, pero no pienses ahí en principio como una palabra ligada al tiempo. Lo que pasa es que no tenemos otra palabra. Sin Ujú. origen, digamos. Que no son Andrés, creados. tú hablaste antes eh, sin el tiempo, pero pueden haber causas sin tiempo, ¿cierto? Claro, Sí, de hecho, Bueno, o sea, a ver, estos absolutos todos existen antes del espacio y del tiempo, porque incluso el espacio y el tiempo nacen de la isla del paraíso, o sea, primero tiene que estar la isla del paraíso. Entonces, todos son causados antes de que exista el tiempo, por la primera fuente y centro. Lo que pasa es que no tenemos ni siquiera palabras que no apelen al concepto temporal. Nosotros decimos origen, causó, creó, primero, luego, y en nuestra mente eso solo tiene sentido en el tiempo, aunque uno puede tratar de acostumbrarse a que esos términos tengan sentido sin imponerles sentido temporal o noción temporal, sino más una relación filosófica de causa-efecto, pero sabiendo que no hay tiempo. Pero siempre habrá confusión porque ya sea que lo digas o lo escribas o lo leas, la mente de otra persona lo va a entender de pronto de acuerdo a su marco conceptual. dentro del tiempo. O uno mismo, puede que yo lo escriba hoy y lo leo mañana,
y ya no me acordé que yo no estaba refiriéndome a relaciones de causa-efecto temporales o, o, pues algo dentro del tiempo. Y esa es una de las principales dificultades y el libro lo dice, ¿no? Para nosotros, al leer el libro ¿Consideras que durante, hay espacio, Andrés? hay espacio y tiempo, claro, pues ambos nacen del No, 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 paraíso, no, me pero refiero, no, no, antes, no. no, Antes, en ese comienzo, ¿hay espacio? ni espacio ni tiempo. No, No. no tenemos capacidad de imaginarnos qué es lo que hay en la eternidad. Eh, El todo. recuerda que espacio-tiempo, cuando aparece el tiempo, aparece el movimiento, y en la isla central es estática. Al no haber, al ser estático no hay tiempo, pero sí puede Ujú. haber espacio, Es ¿sí? estática desde nuestro punto de vista, que estamos acá en el espacio. No puede haber espacio, Gabriel, porque el libro dice que la isla del paraíso no hay ni tiempo ni espacio, que el espacio pasa por debajo de la isla y el tiempo por encima. No, en el paraíso, en la isla del paraíso no hay tiempo ni espacio. Y esa es como la puerta de entrada, estoy ya especulando porque el libro no lo dice en esos términos, pero ahí es la Entonces infinidad. el libro dice que tiene una ubicación, o sea, nosotros podemos saber hacia dónde iríamos para llegar, pero no ocupa espacio. Ujú. Entonces, desde nuestro punto de vista, desde afuera, pareciera que está en un lugar, pero en realidad de ahí nace el espacio. Es como una especie de portal, si lo queremos imaginar así. Y cruzando ese Sí, portal, así lo no veo. entendemos. La mente simplemente no nos da, porque somos criaturas de espacio-tiempo. Pero cruzando ese Tiene portal no hay una, ni espacio ni tiempo, ni tiene tiene el una tamaño que aparentemente nos puede parecer desde afuera, ni ven el transcurrir de las cosas como a nosotros nos parecería que se ve desde acá. Es decir, eh, si el tiempo es algo y el espacio es algo y Dios creó todo, Dios es antes que el tiempo y antes que el espacio. Entonces Él habita una realidad que se escapa de nuestra mente, pero que es una realidad infinitamente más grande que lo que pueda contener cualquier espacio y cualquier duración de tiempo. Entonces, el espacio y el tiempo son una pequeña fracción de lo que surgió de esa realidad original. Incluso puede que en el futuro aparezcan, quién sabe, otro tipo de dimensiones extrañas. No sabemos cómo es el plan del Padre. Eh, y eso es fundamental porque todo esto se relaciona con el origen de las cosas, con el papel de muchas deidades, como por ejemplo el Supremo, el último, que son experienciales. Y uno tiene que entender que, a propósito de la primera fuente y centro, que no podemos entender a Dios y que Dios no se puede manifestar completamente en esta pequeña derivación de lo que es esa realidad de la que Él viene y en la cual habita. Por eso acá abajo va a decir que lo más que podemos entender del Padre Universal, que no vive en el espacio-tiempo, es el Supremo. Y lo mismo con la Trinidad. Eh, Lo más que podemos entender de la Trinidad es lo que se llama la Trinidad de Supremacía, que es la forma como esa Trinidad que no entenderíamos trabaja acá en el espacio-tiempo. Entonces tenemos que ser conscientes que estamos en una pequeña derivación o un pequeño efecto o algo que se produjo a partir de algo que es incomprensible y que es infinitamente mayor que lo que podemos ver y que puede seguir produciendo en el futuro más y más cosas. eh, entonces, eso es muy difícil para la mente, pero al menos Pero tratar de... Andrés, si nos dicen qué es la supremacía de la deidad, para poder entender qué es el supremo. Que, No, te hablaba de la Trinidad de supremacía, ajá, es lo más que podemos entender de la Trinidad. Acá en ya, O sea, así como nosotros no podemos entender al Padre, sí lo podemos sentir, ojo, ¿no? Eso sí, y tenemos, amar.
Y sentir su amor. Conexión con el ajustador, sí. Comprender, sentir, llamar y tener relación personal, sí. Y lo mismo pasa con la Trinidad. Pero eh, todo esto acá lo van a elaborar y algo también que acá quiero resaltar es que la primera fuente y centro es más que Dios el Padre. Dios el Padre es la personalidad, la primera fuente y centro es todo lo demás aparte de su personalidad. Ujú, Una, una analogía importante, eh, esto lo hablamos cuando vimos la deidad, pero eh, después he elaborado más. Yo creo que una analogía importante es observar que casi todo tiene un núcleo. O sea, tú miras un fruto, un durazno, tiene una semilla, una célula tiene un núcleo, el sistema solar tiene al sol, en fin, un huevo tiene la yema. Bueno, ese es un ejemplo de una célula también, ¿no? Entonces, la primera fuente y centro es el durazno completo, digamos. La semilla sería la personalidad, que sería el Padre Universal. Y como decía Isabel al principio, la deidad que nunca nos la definen, pero es como el origen de todo lo que tiene que ver con las cosas de valores, de personalidad, ya sean manifestadas o no manifestadas. Se personaliza, o sea, a veces tiene caras, ¿no? Que le da al universo. Entonces, la cara de la primera fuente y centro, que es un nivel como de la deidad, se llama el Padre Universal. Y acá, de hecho, si tú ves después en el párrafo, en el 5.8 ahí nos dicen Dios, coma, como primera fuente y centro. O sea, que están usando la palabra Dios, eh, pero en realidad se están refiriendo a Dios más todas sus cualidades. Entonces hay que poner atención a eso. Y a veces no es tan claro, ¿no? A veces uno no está seguro si se están refiriendo a, por ejemplo, aquí te lo aclaran, Dios, pero no la personalidad, sino Dios completo, o sea, no la semilla, sino todo el el durazno, durazno. ¿no? Entonces, en el lenguaje común uno también tiene a veces dudas. Si yo te digo que me almorcé un aguacate, tú no piensas que me comí la pepa del aguacate, ¿no? Pero de pronto sí fue lo que me comí. ¿Sí? Entonces, del mismo modo, en el libro de Durante a veces uno puede tener la duda y le toca o deducirlo o conjeturar si no es tan claro. Pero al menos el primer paso es prestar atención a cuando digan la primera fuente y centro, porque de pronto se refieren solo a Dios el Padre, ¿sí? Y además como hay diferentes autores, cada autor tiene su estilo. Todos los documentos no son del mismo autor. O de pronto se refiere a todo. Entonces, fíjate que aquí está diciendo Dios como primera fuente y centro. O sea, aquí es Dios más todos sus atributos. En fin. Ahí sigue Andrés. Dios como primera fuente y centro es primario en relación con la realidad total, no cualificadamente, no cualificadamente. Esa palabra, ahí cómo la entiendes y cómo la relacionas con el absoluto no cualificado y con la realidad total. Que todavía no Cualifi- se ha expresado. sí. Cualificado, ese es un término que es más común en el idioma inglés. En español no lo usamos tanto. Entonces, para ellos no suena tan misterioso como para nosotros en español, pero significa que le has puesto adjetivos. Cada vez que tú pones adjetivos, reduces el tamaño del conjunto. Por ejemplo, si yo digo un gato negro de menos de 10 años y que tiene los ojos grises, estoy poniendo muchas cualificaciones, mientras que si digo solamente un gato, estoy abarcando a todos los posibles gatos. Entonces, cualificar es Dar delimitar o diferencias. enfocarte en un subconjunto o en un aspecto parcial. Otro ejemplo es que si tienes, por ejemplo, en dibujo técnico, hay una pieza,
una pieza mecánica, por ejemplo, y le haces vista lateral, vista superior, vista de frente, y esas son como cualificaciones, son aspectos parciales de lo que realmente es, ¿no? Entonces un cilindro de lado se ve como un rectángulo, pero el mismo cilindro desde arriba se ve como un círculo. Y a veces no es fácil reconstruir lo original desde sus descripciones cualificadas, ¿no? O sea, si te dan las tres vistas de un objeto, hay acertijos de esos en Internet, ¿no? No es tan fácil siempre reconstruir la forma del objeto 3D, ¿no? Entonces, eh, podrían decirte que Dios es primario en lo que tiene que ver con el espíritu, o que Dios es primario en lo que tenga que ver con la materia, pero no, aquí te están diciendo, sin necesidad de cualificarlo, es primario, o sea, es primario por donde lo veas, no importa el aspecto que consideres, él es primario. Y la otra palabra aquí complicada es realidad. Realidad en el libro, bueno, y en general en filosofía uno diría que es la realidad. Eh, pues la realidad es, uno podría decir, por ejemplo, el punto de vista del materialista. Realidad es lo que yo puedo tocar y ver. Y si no lo puedo ver y tocar, no existe. O tú podrías decir, no, también es lo que eres capaz de percibir con sentidos más sutiles, lo que eres capaz de sentir interiormente. Eso puede ser tu realidad y está bien. Y Pero lo siempre puede es. haber cosas que yo no puedo Y, percibir, ¿no? y lo es en algún diferente sentido de la materia, de la energía, Mm. porque los materialistas creen que solo lo material que podemos ver y tocar es la realidad, ¿no? Ajá, Entonces, sí, ¿cómo demuestras el pensamiento que no lo puedes ver y tocar? Es ajá. otro Esa es nivel de una energía. realidad que los filósofos, sobre todo desde Descartes, que planteó que existían las cosas y las ideas, han trabajado más. Ellos dicen la realidad de las ideas, o sea, de tus pensamientos, de tu experiencia mental que la usas cada momento del día, es una realidad objetiva porque soy consciente de ella y sé que no es materia. Entonces, eso puede ser también parte de la realidad. Pero entonces siempre puede haber cosas que nosotros no podemos percibir, ¿no? El libro todo el tiempo te dice que hay cosas que unos seres perciben, pero otros no, seres que están más arriba incluso que nadie los percibe claramente. Entonces, la pregunta es, ¿qué es realidad? Pues sería todo lo que existe, ya se ha manifestado o no, ya sea que lo podamos percibir o no, pero desde que, digamos, haya sido todo lo que originó, digamos, el yo soy, o que está dividido además en estos siete absolutos, muchas de las cosas que están en esa realidad, pues que no tenemos acceso a ellas, digamos, ¿no? Ujú. Pero eso sería Y, y, la y que, realidad, es como de todo lo que haya, sea que nos demos cuenta o no, sea que esté manifestado o no, sea un potencial oculto o un potencial revelado o una actualidad en proceso o completa. y el libro Sí, nos aclara o nos aporta que existe la realidad potencial y la actual. La potencial es sinónimo de aquí de lo no cualificado que preguntaba Gabriel. Y la actual es de manifestación, de que ya le puede diferenciar. Tiene una cualidad o un nombre que la hace diferente, la diferencia de la potencial. Y nos dice también que es realidad finita e infinita. Realidades que nosotros no podíamos diferenciar antes entre esos términos. Yo considero que aquí la palabra no cualificadamente se está utilizando de una manera mucho más amplia que lo que se utiliza cuando se habla del absoluto no cualificado, porque se está hablando de lo no cualificado para relacionarlo con la realidad total. Aquí no se está hablando de la realidad parcial que hablaba Andrés, ¿cierto? Ujú, Sino está hablando de una realidad total no cualificada. ujú, Por lo sí, tanto, esa parte no cualificada, como la usan ahí, me parece que está por encima, mucho abarca la mucho más. deidad
y lo no cualificado, o sea, como Es más correcto. cerca al absoluto universal. ¿Sí? El Es Bueno, una es que ampliación. más. el absoluto universal no es Mm, potencial, es donde ya se manifestó la potencialidad. ¿Ya? eh, Pero el Padre, la primera fuente y centro, sí es más que el absoluto de deidad y el no cualificado, porque acuérdate que en el deidad está la energía con la que puedes crear personalidades, mientras que en el no cualificado solamente cosas, ¿me entiendes? Por eso nunca sí, será igual a este no cualificado de la primera fuente y centro. Él los debe contener a los dos, para mí. No sé si estoy equivocada. por eso, sí, yo por eso me parece, complementando con lo que dice Isabel, ahí ese término no cualificadamente abarca mucho más allá, Todo, ¿sí? sí. La realidad total, personalidades y deidad y no cualificado, entendiéndolo como energía, soporte, bueno, hay tantos Que términos, ¿cierto? Yo lo, Bueno, yo lo veo como dos bolsas. Una bolsa, cuando quiere sacar objetos, cosas materiales, galaxias, soles, planetas, saca de esa bolsa llamada el absoluto no cualificado. Un cualificado, sí. Y cuando quiere hacer ujú, ángeles, pues, serafines, que Melquisedec, seres espirituales, saca de la otra bolsa que es la cualificada, Personalidades. de la Pers- personalidad. sí, Porque sí. hay de dos tipos bueno, más, pero conocemos ahí la personalidad divina y la espiritual. Y Nos cuando habla. juntamos las dos bolsas, esa que sacamos de la una y de la otra al mismo tiempo, entonces ya se vuelve universal. Ujú. Lo que Eh, sí es eh, correcto, Gabriel, es si hubieran dicho el infinito. No el Dios universal, el absoluto universal, sino el infinito. Ahí sí debe estar todo, creo yo. escuchando desde AJ como una experiencia que he tenido y lo comentaba la vez pasada, esas dos formas de ver a Dios en diferentes escenarios. Uno ya escucha Dios como energía, sí, que uno lo escucha en muchas partes donde aparece la palabra Dios y se interpreta a Dios como energía, o por otro lado cuando se interpreta a Dios como persona. Sí, para mí el libro de Urantia me integra esas dos partes y me ha permitido en estos escenarios eh, relacionarme de una mejor manera con las diferentes situaciones, ¿no? Porque además la relación es diferente. Si yo veo a Dios como energía, pues me relaciono con la energía, yo siento la energía, ¿cierto? Sensación. Este, si veo a Dios como persona, pues con la persona yo hablo, converso, dialogo, ¿sí? Amas, Veo, puedes amar y te ama. exacto. Veo hasta a veces hasta diferencias en la técnica de relacionarse con ese Dios, ¿sí? Desde el punto de vista de la meditación, donde es sensación, es sentir, ¿sí? Donde no aparece el pensamiento y trato de dirigir o de aquietar mi pensamiento y solamente volverme sensación, o ya cuando entro al concepto, a la idea de la oración, ¿sí? Las dos como técnicas de, de acercarme y pues de comprender un poco más pues todo esto que nos dice el libro de Durantia. Pero sigo ahí, creo que eso, lo que sigue, la primera fuente y centro, sigo ahí con la lectura, la primera fuente y centro es tan infinita como eterna, ¿sí? O sea, lo inconmensurable en el tiempo y lo inconmensurable en el espacio, y por lo tanto está limitada y condicionada tan solo por la volición. Ujú. O sea, ahí me está diciendo en cierta manera que antes, que fue primero la personalidad, Dios como persona o Dios como energía, ¿sí? Que en alguna parte del libro se plantean los reveladores para ellos como que realmente no lo saben, pero tienden a pensar de que primero pensarlo como persona. Y aquí la primera fuente y centro es tan infinita y como eterna y por lo tanto está limitada y condicionada solamente por la volición. La voluntad es parte de la personalidad, ¿no?
como la Sí, entiendo. la, Es la la persona. personalidad, una de las características que nos da la personalidad es la voluntad, o sea, el libre albedrío. Y más abajo está el yo soy, y ahí lo describen. El yo soy nunca existió realmente, ellos dicen que es una concesión que le hacen a nuestra mente, una forma de explicar las cosas para que entendamos, aunque no es así exactamente, pero es como un huevo primigenio donde nada se ha diferenciado y lo único que sí tiene, sin embargo, es voluntad y un propósito, y por eso es que después todo surge a la existencia. Entonces, lo único que lo limita es ese propósito porque él tiene un plan que es perfecto, ¿no? Y ese plan se irá desarrollando, pero desde el principio uno ya puede suponer que siendo un plan diseñado por, eh, por esa voluntad inicial infinita, pues es tan perfecto que en general se va a cumplir. Y en cierto modo, el fin entonces ya está determinado desde el comienzo. Eso es lo que ahorita Isabel mencionaba como el infinito en mayúsculas, es ese concepto de esa voluntad, pero no solo la voluntad, sino que es una voluntad con un propósito, un plan y tan grande que en realidad en cierto modo todo ya está contenido, todo lo que vaya a ser o haya sido es eso, ese es el Padre como en mayúsculas el infinito. Entonces, eh, la voluntad y de ahí la personalidad, por eso es tan misteriosa, porque el libro dice no es ni materia, ni mente, ni energía, sino que tiene que ver con un origen que es el origen de todo, que fue ese libre albedrío de ese yo soy, ¿no? Y esa voluntad proviene de la personalidad de lo que conocemos, ya ahora después de que se diferencian los siete absolutos, como el Padre Universal. Es esa misma voluntad, aunque Él se ha despojado ya como Padre Universal de muchas cosas al crear al Hijo, al crear los dos al Espíritu, al crear el paraíso, pero como Padre, o sea, como persona, es la misma persona o la misma voluntad que originó todo en el yo soy. Entonces, por eso uno puede identificar al yo soy desde el punto de vista de esa voluntad con el Padre Universal como persona, aunque no sean exactamente lo mismo, pero para efecto del propósito, sí, eso está más abajo. Y está en esta sección porque fíjate que a Dios lo podemos concebir de muchas maneras, ¿no? O sea, alguien puede estar pensando en Dios en realidad como primera fuente y centro, otro puede estar pensando en Dios como Padre, otro puede estar pensando en Dios como esa voluntad original del yo soy, otro puede estar pensando en Dios como el infinito, y no son exactamente lo mismo, eh, pero bueno, los reveladores dicen, cuando tengan dudas sobre qué quiere decir la palabra Dios, por ejemplo, piensen en Él como Padre, ¿no? Si se están enredando, piensen como Padre Ujú, y más o menos ujú. sí será una aproximación buena casi siempre. Interesante. ¿Puedes seguir, Yo- Gabrielito, leyendo? Dios, el Padre Universal, Dios, el Padre Universal. Aquí nos hablan de Dios como Padre Universal. Anterior, Dios como primera fuente y centro. Aquí, Dios, el Padre Universal, es la Ajá. personalidad de la primera fuente y centro. Y como tal mantiene relaciones personales de control infinito sobre todas las fuentes y centros coordinados y subordinados. Dicho control es personal e infinito en potencia.
aunque pueda que en la actualidad no funcione jamás, debido a la perfección de la función de dichas fuentes y centros y personalidades coordinadas y subordinadas. Sí. En potencia significa lo que puede llegar a ser, Sí, no es lo que hay en el momento. Ujú. O sea, él podría intervenir, pero esos, esos centros coordinados son tan perfectos que en que no. realidad nunca tiene necesidad. Ujú. Sin embargo, él mantiene el control absolutamente de todo. Él no lo ha delegado. Y en el instante mismo, en el aquí, en el ahora, él tiene el control de absolutamente todo lo que ocurre en todo el cosmos. Entonces, fíjate lo importante que es diferenciar entre la personalidad y la deidad completa como primera fuente y centro, ¿no? Esta deidad en particular llamada primera fuente y centro, o este nivel de deidad. Y esto es fuente de muchas confusiones porque si no tienes esto claro, vas a leer como a ti se te vaya ocurriendo y vas a malinterpretar o no vas a captar el significado de muchas partes del libro. Y aquí en estos dos parrafitos, si uno pone atención, le están diciendo Dios como primera fuente y centro, y luego Dios es la personalidad de la primera fuente y centro. Pero son diferentes, porque arriba te dice que la Es primera la fuente. diferencia entre la semilla del durazno y el durazno completo y la carne del durazno. A veces quieres referirte a uno, el otro o los dos. Ujú, así es. Porque es que la primera fuente y centro, dices tú que es deidad. Bueno, ahí dice que es Dios. Y lo mismo pasa con las otras fuentes y centros. Cuando dicen la segunda fuente y centro, no es lo mismo que si dicen el Hijo Eterno, Ujú. pero a veces sí, a veces te pueden decir el Hijo Eterno y en realidad tienes que entender que se están refiriendo a la personalidad junto con sus otras cualidades, a todo ese nivel de deidad, ¿no? Entonces hay que poner cuidado, pero en principio uno debería decir, si me están diciendo la segunda fuente y centro, no se refieren simplemente al Hijo, sino al Hijo más todas las otras cualidades. Vamos para la segunda. Terminemos la primera. La primera fuente y centro es, por lo tanto, primaria en todos los dominios, lo deificado y lo no deificado, el personal o el impersonal, el actual, real o el potencial, el finito o el infinito. Ninguna cosa ni ser, ninguna relatividad ni finalidad existen, excepto en relación directa o indirecta con la primacía de la primera fuente y centro y dependiendo de ella. Mira lo importante que ahí definen como dominios, ¿ve? Que son diferentes a realidades, porque dice todos los dominios y nos están especificando cuáles son los que existen. Pero lo primero que diferencian, porque este es un resumen de los dos párrafos anteriores, es Ajá. el deificado, o sea, o el no deificado. Ujú. Que ahí hablaríamos, si fueran sinónimos, el El deificado pues es el absoluto de deidad y el no deificado sería el absoluto no cualificado, deificado quiere decir que no puede ser. que tiene que ver con la personalidad. Puede referirse, yo creo, yo hasta donde he entendido, puede referirse a realidad, a potenciales ocultos, que son los del absoluto deidad, o a realidades de la personalidad ya reveladas, que son las que están sujetas a la atracción de la gravedad espiritual del Hijo, y que, eh, pues aquí en el espacio-tiempo, s- gracias a la Trinidad, son organizadas y gestionadas, digamos, ¿no? Pero deificado no se refiere solo
al absoluto de deidad, porque hay cosas que tienen que ver con la personalidad que el absoluto de deidad ya reveló y pues están en funcionamiento. Ejemplo, nuestra personalidad es los valores que entendemos. Eh, entonces, deificado es más que el absoluto de deidad, que es un poco más. Y lo mismo, lo no deificado no es solo el absoluto no cualificado, que es donde están los potenciales ocultos que tengan que ver con energía y materia. ¿Por qué? Porque ya hay energía y materia manifiesta. Entonces, no deificado puede ser lo manifiesto, que es material, o lo oculto, que no se ha revelado aún y que tendría que ver de todas formas con la materia. Andrés, la palabra deificado solo es del libro Durante. No está, no está en el lenguaje de ninguna lengua, ¿no? Eh, yo el otro día por aquí pegué del diccionario Webster, encontré deity, pero deificado no. Mm. Entonces, esa interpretación que tú le das es lo que tú has entendido de la palabra, ¿no? Sí, acuérdate que el libro habla de la primera tensión, eh, la primera diferenciación desde ese yo soy donde todo estaba, pero nada había sido diferenciado. Y no le puedes poner por eso adjetivos, ¿no? Es como el yo soy, es como el Tao de Lao Tse, que él decía que no es ni frío ni caliente, no es ni alto ni bajo, o sea, no puedes decir que es frío porque entonces no sería caliente. No le puedes poner ninguna descripción porque todo lo contiene y si dices que es blanco no sería negro. Entonces es esa unidad original antes de que hubiese nada y por lo tanto no le puedes poner adjetivos. Si le pones un adjetivo ya no lo estás describiendo bien. Él decía, el Tao que se describe ya no es el Tao. Entonces él se refería un poco a una realidad sin cualificación que uno asociaría con ese yo soy, yo creo, principalmente. Y lo primero en que se parte, o la primera diferenciación, es la primera tensión universal, creo que es la que dice el libro, es la diferenciación por la libre voluntad de ese yo soy entre lo deificado y lo no deificado. De manera muy simplista sería personas y cosas. ¿Sí? Esa es la dualidad fundamental. En filosofía encuentras otras dualidades, pero eh, principalmente está la dualidad entre mente y materia, que es la de Descartes. Esta dualidad diferente en Urantia es lo que tiene que ver con personas, con valores, con la espiritualidad y lo que tiene que ver con cosas inanimadas, digamos, materia, energía. Esas son las dos. Y lo llaman tensión primaria porque se está rompiendo la unidad y eso es paradójico, ¿no? No es posible realmente que la unidad se pierda nunca, solo en apariencia. Pero mientras uno no se da cuenta, eso crea una paradoja y eso es una tensión, digamos. Eso es lo que llaman cuando usan la palabra tensión. Y hay un tercero que viene a mediar, ¿no? Entonces, el que media es en los potenciales ocultos el absoluto universal. Es como el que unifica, el que realmente muestra que no es cierta en el fondo la dualidad, solamente es aparente, pero en realidad todo es parte de lo mismo, son como dos caras de la misma moneda, digamos. Y en lo manifestado es el espíritu infinito, que media entre la realidad del paraíso, que es completamente material, que atrae lo material, y del Hijo,
que atrae lo espiritual. O sea, el Padre primero crea, entre comillas, primero, ¿no? Ya mencionamos lo del tiempo, crea al paraíso para que atraiga todas las realidades materiales manifiestas y al Hijo Eterno que atrae todas las realidades espirituales y valores espirituales manifiestos. Y eso también crea una tensión, pero esa no sería la tensión primaria, esa ya es solo, digamos, bueno, de lo manifestado y el mediador es el Espíritu Infinito ahí. Entonces, en lo manifestado, el Espíritu Infinito cumple un papel análogo al papel que cumple el absoluto universal en los potenciales no manifiestos. Entonces, la realidad deificada puede ser la que está oculta en el absoluto de deidad o la que ya está manifestada y que controla el Hijo Eterno. Eso es lo deificado. Fascinante, pero es terrible entenderlo, porque estamos limitados por tantas cosas, ¿no? Yo Gracias. quiero leer, yo le metí ahí a a Meta y le pregunté deificado y ella dice, el término deificado, hay que entender de que deidades también en muchas religiones existen, ¿no? Vas al hinduismo, vas a todas estas religiones y en ellos las deidades son cantidades y su relación con ellos lo lleva a conceptos de deidificar esa, esos tipos de relación con cada deidad. Aquí dice lo que, para complementar un poquitico lo que decía Andrés, el término deificado se refiere a algo o alguien que ha sido elevado a un nivel, a un estado de divinidad o considerado como divino. Puede ser utilizada en diferentes contextos, incluyendo religión, mitología y la cultura. O sea, algo que sea considerado como divino, una cosa que sea considerado como divino, sea deidificado, una persona que sea considerado como divina, sea deidificada, según esto, y en cierta manera, eh, en la parte primera, cuando hablan de la deidad y la divinidad, y hablan de la divinidad como la cualidad característica unificadora y coordinadora de la deidad. O sea, hablar de deidificado ya es hablar de cualidad, De divino. de unidad y de coordinación. Sí, hay que tener cuidado porque esas son definiciones de nuestro idioma, pero no tienen que coincidir con la del libro de Durantia, ¿no? Porque si en el lenguaje común deificado tú decías es que fue elevado a como que se fue convertido en un dios, por decir algo mitológico, Exacto. digamos. Pero acá significaría más que tiene que ver con las realidades de la personalidad, digamos, y de los valores. Eso es lo deificado. Y la divinidad sí es una cualidad que siempre tiene que ver con unidad. Entonces tú dices, si tú ves que en algo en la vida hay unidad, que tú dices esto tiene sentido, ¿sí? Esto es coherente, que fue lo que nos llevó al libro Durantia, por ejemplo, ¿no? Uno dice, esto sí tiene sentido porque en lo otro yo veía contradicciones, pero aquí yo veo que hay coherencia. Ahí lo que estás detectando es esa cualidad de unidad que es sinónimo de divinidad. Entonces, digamos, una cosa es describir qué es la sal, es difícil, ¿no? Pero todo el mundo sabe cuál es el sabor de la sal, ¿no? Entonces, esa es la divinidad. De lo salado es la cualidad o el sabor de la sal. Y el libro Durante diría, la divinidad es la cualidad de lo que es deidad o se deriva de la deidad.
Aunque, bueno, no todo lo que es divino es deidad, pero se originó en la deidad, ¿no? Ujú. También puedes pensar la divinidad como una forma, de pronto, eh, si una idea es bonita, ¿qué forma tiene? Una pregunta pues abstracta, ¿no? Esa forma, esa belleza, por ejemplo, esa es la cualidad que indica que viene o que está relacionado con la deidad. O sea, lo que es bonito, lo que es verdadero, lo que es bueno, lo es así porque está unificando, tiene alguna simetría, tiene una unidad. Entonces, eso es divinidad y caracteriza a la deidad y siempre vendrá en todo caso de la deidad. Son manifestaciones de la deidad. Por eso es Son que no todo carácter, lo divino es sí, deidad. ajá, y tienen esa característica que es lo que las hace, por ejemplo, atrayentes. El libro dice, en niveles impersonales es, por ejemplo, la justicia. ¿Por qué existe la justicia? ¿Por qué tenemos sistemas judiciales? ¿Por qué nos preocupa tanto? ¿Por qué tenemos cortes, leyes? Porque nos parece que es la forma de hacer las cosas, ¿no? O sea, encontramos Mm, que es la forma correcta, ordenada, eh, nos atrae que haya justicia, que haya equidad. Es porque esa es otra forma en que se manifiesta una cualidad, pues, de la deidad, aunque eso es más a nivel impersonal, ¿no? Porque la justicia es impersonal. Entonces, divinidad es eso, es más la característica y deidad es la cosa, digamos. Pero ¿cómo reconoces la cosa? Por sus cualidades. ujú. ¿Sí? Sobre todo cuando es algo tan elevado, no lo puedes de pronto describir, pero sí puedes decir, le vas a ver así, va a ser de este color, etcétera, ¿no? Y me devuelvo a la parte uno. La divinidad es comprensible por la criatura como verdad, belleza y bondad. Ujú. Está correlacionada en personalidad, está correlacionada en personalidad como amor, misericordia y ministerio, revelada en niveles impersonales como justicia, poder y soberanía. Bien. Pero todo lo que tú mencionaste tiene que ver eh, con personas. Ujú. Porque, por ejemplo, No, no porque bondad, la bondad solo tiene que ver con personas. La verdad es algo Sí, que solo percibe una persona. Y sí. la belleza uno podría decir que sí, que es de lo material, pero la belleza no existiría si no hubiese una mente que la percibiese. O sea, la belleza uno podría pensar que no tiene que ver con personas porque es como es algo externo, pero no habría belleza si no hubiese una mente reconociendo esa belleza. Entonces, bueno, lo que no es personal es Sí. lo último que él leyó. La Que justicia, ahí mismo, sí, la por justicia ejemplo. y la sí, como concepto es soberanía. impersonal, pero ¿a quién le haces justicia de todas formas? ¿Y quién Sí. la hace? Aquí, pues en el Ajá, ¿a caso de quién la nosotros, ejecuta? personalidades. Es impersonal en el sentido no que no tenga que ver con las personas, sino que se debe aplicar de forma imparcial a todas las personas. En el sentido es que decimos que es impersonal, o sea, que la justicia es ciega, mejor dicho. Y entra también la relatividad en la belleza y en la verdad, ¿no es cierto? Puede ser todo relativo. Sí, son experiencias que van creciendo, pero se van ampliando, sí. Muy interesante oír las discusiones. ¿A dónde vamos a ir hasta las 9 o vamos a continuar? Es hasta las 9:30, Isa. Ay, Dios. Bueno, pues, Ah, mentira, hasta las 9.
Sí, de 7:30 a 9. Pero lo que Preguntaba ustedes, porque porque había hecho un lo que ustedes compromiso a las digan. 9, entonces me daba pena, que tengo que pasarme al otro. Yo hasta Me, aquí me- los podría acompañar y sí agradezco infinitamente. Ha sido muy, muy valiosa hoy la jornada y le agradezco absolutamente a todos los presentes y los aportantes y los que le a todos mis hermanos. Los amo mucho y nos vemos en 8 días. Bueno, Reynoso, un gusto saludarte. Chao, Isa. Tengo que salir. Discúlpenme. Feliz noche para todos. que te vaya bien, Isabel, gracias. Bueno, pues no sé si seguimos o dejamos allí hasta las 9, que el horario normal. De pronto, si puedes bajar para ver la estructura de lo que sigue, acá ya eh, van a describir la primera fuente y centro, cómo se relaciona. Luego abajo, mira que vuelven a hablar de la realidad, si bajas más. Y del yo soy. Ujú. Y luego el infinito. Y luego el infinito. Y todo esto son formas de concebir o etapas, todo dentro de lo que es la primera fuente y centro. Y cómo se relaciona con el universo. Ujú. Sí, o sea, pasa un poco como en la vida cotidiana cuando alguien dice Dios, cada persona tiene una idea diferente de Dios y lo concibe en un nivel filosófico diferente y con unas cualidades diferentes, ¿no? Y aquí en el libro de Urantia, pues nos lo definen muy bien, pero además nos definen diferentes aspectos que sirven para diferentes discusiones o diferentes cosas que nos quieren contar. Entonces, eso es esta sección. Y eso es lo que le debe quedar a uno claro, pues ya la terminaremos después, pero Pero sí podríamos continuar la siguiente semana para darle continuidad a todo ese capítulo, para que Eso, eso se- quedemos con- todo eso se parece mucho a un cuento que circula en internet, que cuatro ciegos que les preguntan que por favor hagan la descripción de un elefante. Y el elefante, entonces, el primer ciego dice, cogiendo una pierna, dice, no, es que muere como una columna. Y el otro dice, no es una cosa grande, rugosa y larga como una alfombra, porque y el otro dice, como que estaba tocando una oreja. Y el otro dice, no, eso parece un barril, porque estaba tocando la barriga. Y el último coge la trompa y dice, no, yo ya tengo la verdad, es un tubo recto y hueco. Y cada uno razona de acuerdo a lo que toca. Y en realidad todos tienen la razón según su experiencia, pero no es la realidad, no es el elefante. Bueno, Mm. podríamos continuar la otra semana con este mismo prólogo para terminar la idea, porque estuvo muy interesante el abrebocas. Y yo considero que hay que seguir, hay que continuar, sí, porque yo creo que esa parte hasta ahora está comenzando. Sí, ¿Sí? sí. Y hay que leer así Entonces, despacito Y esto porque, así, porque no. porque en los sí, detalles ahí Ah, nos están Laura no diciendo muchísimo. ha saludado. sí, sí. Yo de lo que Andrés hablaba cuando coloqué la definición de la deidificación y a esto me quedó algo claro en el sentido de cómo gran parte de las religiones tienden a deidificar cosas, ¿sí? Objetos, imágenes, Mm. ¿sí? Y empiezan a darle esa representación y ese significado
que obedece a una deidificación de un objeto, ¿no? Y me gusta tener eso claro para tener tener una relación más honesta, más clara, más posible cuando está uno en estos tipos de escenarios, ¿no? Y lo que decía Jota, lo último con ese cuento, que es un cuento que ojalá todos leyéramos, porque creo que nos llega a ser, nos lleva a ser tolerante en medio de las diferencias, como en última instancia cada persona tiene vive su propia realidad, su propia verdad, pero cómo a partir de la unión de las realidades parciales construimos una realidad más grande que la realidad particular. Y creo que eso es ahorita, uy, sí que hace falta, porque es, a través del diálogo, a través de no sabemos, ¿sí? No sabemos relacionarnos de una manera, no vemos la riqueza, la posibilidad gigantesca que se abre cuando nos relacionamos de esa manera, ¿no? Abrimos esa posibilidad de construcción de algo nuevo a partir de esas diferencias. Entonces son dos cositas que saco como para el diario vivir Sí. de lo que leímos hoy. Gracias. Al final todos tenemos una partecita de la realidad. Nos vemos entonces dentro de 8 días por el mismo canal y a la misma hora. Gracias por acompañarnos en el estudio del libro de Urantia. Suscríbete a nuestro canal para no perder futuros videos. Deja un me gusta si este contenido te resonó y comparte con quien creas que pueda beneficiarse. Nos vemos en el próximo video de Urantia Colombia.